la verdad de Jesucristo. Vamos a leer San Lucas 4:16. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, todos. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Repita, y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Conmigo diga que hay poder en el nombre de Jesús. Diga: hay poder en el nombre de Jesús, y hable a nuestros corazones, Señor. Se lo pedimos con toda el alma. Siéntense, amados hermanos. Bueno, vamos a tener un tema muy hermoso para esta noche, denominado: el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Digamos fuerte todos el título que vamos a enseñar: el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, esa es una profecía, aleluya, que se escribió en el libro de Isaías y que se cumplió 700 años después que había sido dada. Como introducción a este mensaje, quiero decirles que si ustedes se han percatado, estamos los días jueves estudiando la vida de Jesús. Todos los días jueves, con la ayuda del Señor, vamos a estar estudiando sobre la vida de Jesús. Es muy complejo decir estos acontecimientos fueron de manera precisa con el Señor Jesús, porque no hay un diario cronológico de Jesús. Es muy difícil decir que nosotros, aleluya, podemos tener el día a día de Jesús en sus años de ministerio. Sin embargo, hemos tratado de colocar algunos acontecimientos que, no le digo están precisamente organizados, le digo más bien que los hemos tratado de poner pensando como que puede ser un orden entendible para nosotros. Si ustedes se dieron cuenta, hablamos acerca del nacimiento del Señor, hablamos acerca del bautismo del Señor, hablamos de la tentación del Señor, y ahora vamos a hablar del ungimiento del Señor cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Acuérdese, aleluya, que nosotros, cuando hablamos de un ungimiento, existieron personas que fueron ungidas cuando iban a iniciar su etapa de reyes. Tal fue el rey David, que fue ungido por el profeta. Usted recuerda qué profeta ungió a David. Fue el profeta Samuel. Y precisamente Primera de Samuel 16:12 nos dice lo siguiente. Tome nota allí también en su casa. ¿Qué dice Primera de Samuel 16:12? Envió pues por él y le hizo entrar. ¿Y era qué? Rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, ¿qué le dijo? Levántate y úngelo, porque este es. Lea el versículo 13. Y Samuel tomó, vamos a leerlo en voz alta,
y Samuel tomó el cuerno del aceite y ¿qué hizo? Y lo ungió, derramó el aceite que había en el cuerno, lo ungió en medio de sus hermanos todos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. ¿Cómo fue el ungimiento entonces del rey David? Aleluya. Fue con ¿qué? Con aceite. Le colocaron aceite en un cuerno y eso se lo derramaron. Y desde ese momento, ¿qué dice la palabra del Señor? Desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Porque así también ungieron al primer rey. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. También fue ungido con aceite por el profeta. ¿Qué queremos decir entonces? Que cuando ellos iban a iniciar su etapa de reinado, fueron ungidos. Acuérdese que en la clase anterior estudiamos que cuando Jesús iba a iniciar su etapa de sacerdote, Él hizo el acto de justicia de la limpieza. ¿Cuál era? El acto del bautismo. Entiende, y yo entiendo seguro, de que Jesús no tenía que ser limpio de nada, porque Él es santo y perfecto. Que Jesús no debía ser perdonado los pecados de nada, porque en Él no hubo engaño, ni se halló pecado en toda su vida. Y ahora usted dirá, pero ¿por qué fue ungido? ¿Por qué fue ungido si Él es Dios? Bueno, esa etapa del ungimiento se refiere no tanto para que Él reciba poder, porque Él es el Espíritu eterno manifestado. Acuérdese lo que le dijo el ángel, le dijo a María, aleluya. Ella preguntó, ¿cómo yo voy a dar a luz? ¿Cómo voy a tener un hijo? Pues no he conocido varón, no he conocido varón. ¿Cómo voy a dar a luz? Y le dijo el ángel, no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Diga gloria a Dios. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando hablamos del ungimiento de Jesús, no estamos hablando que Jesús recibió el Espíritu Santo como fue David, ni fue ungido como fue Saúl, ni como usted recibe el Espíritu Santo, porque Jesucristo no recibe el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor Dios Todopoderoso? Gloria a Dios. Ahora tome la Biblia otra vez. Ahí en casa también, aleluya. En casa dice, San Lucas 4:16. Vino a Nazaret, póngalo, vino a Nazaret donde se había ¿qué? Criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Bueno, ponga allí, escriba la sinagoga para que usted vaya comprendiendo qué es la Biblia, porque a veces uno lee la Biblia pero no le saca provecho porque no conoce muchos términos. Coloque ahí, la sinagoga. Bueno, la sinagoga viene de un término hebreo que es Beit Knesset. Beit Knesset. Y la palabra sinagoga en hebreo quiere decir la casa de reunión
o casa de asamblea. Esa misma palabra, si vamos al griego que se escribió el Nuevo Testamento, es, aleluya, sinagogué, sinagogué. Y la palabra sinagogué quiere decir lugar de reunión. Eso quiere decir. Entonces, ¿qué quiere decir la sinagoga? Un lugar de reunión, una casa de reunión, una casa de asamblea, no social, no cultural, no política, no deportiva, no. Era una casa de reunión netamente ¿qué? Espiritual. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? Este término sinagoga o esta casa o asamblea, hay algunos antecedentes que le puede servir a usted esta parte de la historia. No hay datos precisos desde cuándo se construyeron las primeras sinagogas. Sin embargo, muchos estudios dicen que se hicieron aproximadamente 930 años antes de Cristo. O pudieron haber tenido su origen, que es lo que las corrientes más lo repiten, después de la destrucción del templo de Jerusalén en el 587 antes de Cristo. Y les voy a explicar por qué. Porque el templo era el lugar de reunión. Y cuando fue destruido el templo por los ejércitos enemigos, ya no tenían templo. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a construir unas casas no magníficas como el templo, pero donde nos podamos reunir para estudiar la Torá. De allí aparecen entonces las que sinagogas. También durante el cautiverio en el pueblo que fue llevado a Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. Se dice que en los tiempos de Jesús aproximadamente podrían haber unas 400 sinagogas en el lugar de Israel. Diga gloria al nombre de Jesús. Bueno, ya sabe qué es la sinagoga. Dígale a su hermano, mire, esto es la sinagoga. Amén. Ya sabe lo que es la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? No me diga a mí, dígale a su compañero qué es la sinagoga. Un lugar de reunión. ¿Para qué? Para el estudio de la palabra de la Torá. ¿Cuándo se hicieron aproximadamente? ¿En el año qué? En el 580, 570, después de la destrucción del primer templo. Cuando fueron después también llevados cautivos a Babilonia. Entonces ahí ya tiene eso, porque cuando usted lee y dice que Jesús vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, que menciona la ley que eso equivale a sábado, entró a la sinagoga. Y uno dice, ¿qué es la sinagoga? Ya le hemos explicado. Y dice, conforme a su costumbre. Les pregunto a ustedes, ¿por qué Jesús iba a la sinagoga? ¿Por qué Jesús iba a la sinagoga? Porque él era un judío. Y los judíos tenían la costumbre de ir ¿a dónde? A la sinagoga. ¿Cuándo debían ir al templo? El templo es como el centro de las sinagogas. ¿Cuándo fue Jesús al templo? A los 8 días cuando fue presentado. ¿Cuándo fue Jesús al templo? Que relata la Biblia, a los 12 años cuando habló con los doctores de la ley. ¿Y cuándo Jesús debía ir al templo? Una vez al año a celebrar la Pascua. Era parte de la tradición. Diga gloria al nombre del Señor Jesucristo. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, entonces ahí vamos nosotros comprendiendo la palabra. Ahora dice, versículo 4:17. Leamos en el nombre del Señor Jesús. Léalo. Y se le dio el libro del profeta, ¿quién? Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Bueno, aquí yo tengo
¿Qué tengo aquí? La Biblia. Biblia. ¿Y qué quiere decir Biblia? Amén. ¿Qué quiere decir Biblia? Reunión de libros. ¿Cuántos libros hay aquí? 66 libros. Aquí tiene usted y yo 66 libros. Pero usted, si quiere leer Isaías, está dentro de los 66 libros que tiene la Biblia. Pero esto no era así en la antigüedad. No es que a Jesús le pasaron la Biblia, no. Esta Biblia recién fue impresa en la época de la Reforma, allí en el 1537, allí aproximadamente. Allí es que se hizo ¿qué? La impresión de la Biblia. Pero antes existían ¿qué? Existían los pergaminos. Diga gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y por eso dice aquí San Lucas 4:17, y se le dio, escuchemos la palabra con mucha atención en el nombre de Jesús, y se le dio el libro ¿de quién? Del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, ¿cómo lo abrió? ¿Cómo lo abrió el libro? Desenrollándolo. No es como así, y cuando dice abra Isaías, no lo abrió de esta manera. Lo abrió ¿qué? Desenrollándolo. Así se abrían los libros. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, diga gloria al nombre del Señor Jesucristo, halló el lugar donde estaba ¿qué? Escrito. Ahora, ¿eso fue coincidencialmente? No. A veces nosotros, siendo niños, solíamos que tomar la Biblia y decíamos con nuestros hermanos, a ver, vamos a buscar un texto de la Biblia, te lo dedico este texto, y abrían, y a veces salían versículos bonitos, pero a veces le salía de Apocalipsis y vi a una bestia que tenía tantos cuernos. Entonces acuérdese que la Biblia no se puede leer al azar. La Biblia se tiene que leer ¿con qué? Con dirección de Dios. ¿Cuántos lo hacen así en el nombre del Señor? Diga gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué dice aquí para la gloria del Señor? Dice, el libro de Isaías, escríbalo por favor, fue escrito aproximadamente, escríbalo, 700 años antes de Cristo. No se va a olvidar nunca, ¿verdad? ¿Cuántos años antes de Cristo fue escrito el libro de Isaías? 700 años. Eso es bastante tiempo, son 7 siglos. 700 años antes de Cristo fue escrito el libro de Isaías. Y la profecía que leyó Jesús pertenecía al tercer período del libro de Isaías, porque hay primer período, segundo y tercero. Fue una de las últimas profecías de Isaías. Aleluya. Vamos a leer. Ahora les voy a decir este dato que les puede servir mucho, porque hay muchos interesados en profundizar el estudio de la palabra, y este es un estudio bíblico que estamos haciendo. ¿En qué idioma estaba escrito el libro de Isaías? ¿En qué idioma o dialecto lo leyó Jesús el libro de Isaías? ¿Qué idioma se hablaba en ese tiempo en el lugar de Nazaret? Bueno, le voy a dar estos apuntes que le van a servir. Las actividades comunes y corrientes en Galilea, porque hay que comprender que Jesús se crió en donde, en Galilea, al norte, no en Judea. Él nació en Belén de Judea al sur, pero se crió en Galilea. ¿Sabe qué idioma es el que hablaban allá? Escríbalo. Hablaban generalmente el arameo.
Repita, ¿qué idioma hablaban? El arameo. Y el idioma arameo tenía una relación con el hebreo antiguo y se hablaba en la antigua Mesopotamia. Este era el idioma materno con el que todo judío crecía. Escriba por favor, los intercambios familiares y las relaciones con el vecindario común y entre los pueblos, todo lo hacían hablando ¿qué idioma? El arameo. Arameo. Sí lo tiene claro, ¿verdad? El arameo, le doy estos datos, era una lengua semita, de Sem, de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Emparentada con el hebreo, algo así como es el latín ahora. Del latín, ¿qué idiomas salen? El español, ¿qué más? El italiano, ¿y qué más? Y el portugués. Son los más reconocidos. Entonces, del hebreo salió ¿qué cosa? El arameo. Y habían dos tipos de arameos: el arameo de Jerusalén y el arameo con acento galileo. El arameo con acento galileo. Y le voy a dar este dato. Usted lo ha escuchado, lo ha leído, que a Pedro le dijeron: es que tú hablas como ¿quién? Como un galileo, porque la manera como hablas te delata que eres del norte, porque los galileos tenían un acento que arameo galileo. Sí lo vamos comprendiendo, ¿verdad? Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Le voy a dar otro dato importante. También en Galilea se hablaba el griego, y el idioma de los griegos era ¿para qué? Para hacer negocios con todos los hombres extranjeros. Acuérdense que ellos estaban bajo el imperio romano y habían muchas personas de distintas naciones que llegaban a Judea y que llegaban a Galilea. Entonces allí hablaban ¿qué? Hablaban también el griego. Y este dato le va a servir a usted. Pero cuando ya se trataba del contexto netamente religioso, ¿sabe qué? Cuando se trataba del contexto religioso, en la sinagoga y en el templo, las cosas necesariamente lo hacían ¿en qué? En hebreo. Diga gloria al nombre del Señor. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces ahí usted ya va comprendiendo. Cuando el Señor Jesús le dieron el libro, el rollo de Isaías, Él lo abre y es bastante probable que ese rollo haya sido leído en el idioma hebreo, porque se lo utilizaba en el contexto religioso. Vamos a mirar dónde está el texto que le dieron. Isaías 61. Eso fue lo que leyó Jesús. Creo que estoy tratando de ser preciso en la explicación para que usted no le quede ninguna duda. ¿Cuántos estamos aprendiendo y le damos gloria al nombre de Jesús? Que dice Isaías 61, leamos: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, diga gloria a Dios, a publicar libertad a los cautivos y los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Eso dónde está escrito? En el libro de Isaías 61:1. Le hago otra pregunta que le va a servir para que aprenda bastante. Cuando leyó Jesús, Él dijo: voy a leer el libro de Isaías capítulo 61 versículo 1, ¿sí o no? No, ¿por qué no? ¿Por qué?
Eso, se lo dieron, está bien, se lo dieron. Pero la razón fundamental es porque en ese tiempo la Biblia no estaba separada en capítulos ni en versículos. Eso recién lo hizo un caballero estudioso de la palabra por el siglo XIII aproximadamente, Esteban Langton, que hizo que la separación de capítulos y versículos. Y algunos dicen, sí, nos resulta más ordenado tener la Biblia así, pero un día estuvimos haciendo un estudio y es mejor leer la Biblia sin separación de capítulos ni versículos, porque usted le toma más sentido a la palabra y le va leyendo la palabra de una manera muy especial. Hablo para los que ya hacen estudios, los que están recién en el camino de Dios, sí, les sirve mucho la separación capitular o de versículos. Entonces el Señor no es que toma la Biblia y dice, voy a leer Isaías 61 versículo 1, porque no existían capítulos ni versículos. Solamente Él dice, voy a leer. Aleluya. Y dice Lucas 4:18, leamos. Él estaba ¿en qué escenario? En la sinagoga ¿de qué ciudad? ¿Dónde estaba? En la sinagoga de Nazaret. Ya sabe qué es sinagoga, ya sabe qué idiomas hablaban en Nazaret. Y ahora viene lo más importante. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor Jesús? Aquí viene lo más importante de la enseñanza. Todo lo que hablamos estos 15, 20 minutos es para entender esto. Amén. Y espero que le haya servido. Usted dirá, pero ¿qué gano yo con saber esas cosas? No, sí gana, porque usted entiende mejor la palabra del Señor. Vamos, hay poder en el nombre del Señor. Se le dio a leer y dice Lucas 4:18, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, ¿por qué no dice Jehová? ¿Por qué no dice Jehová? Porque la palabra Jehová es la forma compuesta latinizada del tetragramatón YHWH. Y los hebreos y el alfabeto hebreo carecía ¿de qué? De vocales. Por eso no dice Jehová. No dice Jehová. Porque los antiguos que hombres que escribían le agregaron las vocales E o A. Y de donde aparece la forma latinizada Jehová o Yahweh, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Aparece la palabra Señor, y en el original la palabra Señor, ¿cómo se dice? Se dice Adonai. Adonai es Señor. Por eso Jesucristo no dijo el Espíritu de Jehová. No, porque eso apareció siglos después. Él dijo el Espíritu del Señor, de Adón, de Adonai, está sobre mí. Diga gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos siglos tenía esta escritura? ¿Cuántos siglos? 7 siglos. ¿Cuántos años? 700 años. ¿Cuántas personas lo habían leído durante 700 años? Miles de personas. Y todas decían, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero ahora aquel hombre de aproximadamente 30 años empezó a leer en la aldea de Nazaret, en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esa palabra toma efecto, y esa palabra es viva, y esa palabra es escrita por Él, para Él, y Él estaba ahí. Creo que podemos darle aplausos al Rey de Gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos poniendo y sacando el versículo, Santi. El Espíritu del Señor está ¿qué?
sobre mí. Vamos a la otra parte. Muchas gracias. Dice, aleluya. Aquí viene. Por cuanto, léalo, por cuanto me ha ¿qué? Me ha ungido. Ungido. Allí viene ¿qué? Ungido. ¿Quién fue ungido como rey? Fue ungido el rey Saúl. ¿Quién fue ungido? El rey David. ¿Y quiénes fueron ungidos? Todos los reyes que venían. Pero ahora dice, aleluya, por cuanto me ha ungido. Le pregunto a usted, ¿derramaron aceite sobre el cuerpo de Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, diga sí o no, está con duda. ¿Sí o no? No, de ninguna manera. Aleluya, de ninguna manera. Y ¿será que Juan lo ungió a Jesús? De ninguna manera. Porque al contrario, el bautista ¿qué dijo? Yo no entiendo. Yo debería ir a ti para que tú me unjas y tú vienes a mí. Y el Señor dijo, tranquilo, no digas nada, deja que cumplamos toda justicia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces ahora dice, me ha ungido. No está diciendo que Jesucristo recibió el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. No está diciendo que alguien le puso aceite. Él es el aceite. No está diciendo, aleluya, que a él lo declararon rey en ese momento. Él es el eterno rey. Diga gloria al nombre del Señor. Diga gloria al nombre del Señor. Me ha enviado, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, eso no era Isaías, se estaba cumpliendo ahora en Jesús. El ministerio de Jesús es llegar con la buena noticia a los pobres, pero no necesariamente los pobres económicamente, sino los pobres en espíritu. La mejor buena nueva para un pobre es el evangelio del Señor Jesucristo. Creo y le voy a pedir que adore a Dios, los que estamos aquí, los que están en casa. Escuche bien, que tuvimos una condición económica limitada. Muchos de los que estamos aquí teníamos una condición limitada, no teníamos recursos, aleluya, pero Dios poco a poco, cuando llegamos al evangelio, nos empezó a llenar de favores y misericordias. El evangelio de Jesucristo no solamente transforma el alma, sino que nos llena de favores y misericordias. ¿Cuánto le adoran al Señor Jesucristo? ¿Cuánto le adoran al Señor Jesucristo? Me ha enviado ¿a qué? A sanar ¿a quiénes? A los quebrantados ¿de qué? De corazón. Acuérdese que el ministerio del Señor Jesús pasa por el plano espiritual primero. Es verdad que Jesucristo sana el cuerpo. ¿A cuántos los ha sanado alguna vez? De enfermedades, sí. Pero muchos cristianos fieles y verdaderos han estado enfermos y oraron y el Señor no los sanó y murieron. Y alguien dirá, ¿será que Dios se olvidó de ellos? No, porque todos tenemos una etapa en la vida. Abraham podría estar vivo y con nosotros, pero el Señor dijo, se te acabaron tus días. Isaac se le acabaron sus días. A Moisés se le acabaron los días. A Pablo se le acabaron los días. A Pedro se le acabaron los días. Y eso no quiere decir que el Señor no lo sanó, sino, ¿sabe qué? La más importante sanidad que Jesucristo le da al hombre es la sanidad del corazón. Jesucristo vino a sanar ¿a quiénes? A los que estaban enfermos del corazón. Alábele al Rey de Gloria.
¿Qué más vino a hacer Jesucristo? A pregonar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos. Le repito otra vez. Primero, aleluya, a dar buenas nuevas a los pobres. Tiene que ver con lo espiritual. Segundo, a sanar a los quebrantados de corazón. Tiene que ver con lo espiritual. Tercero, pregonar libertad a los cautivos. Y el cautiverio tiene dos áreas. El cautiverio espiritual, porque la profecía de Isaías 49:24 declara: será quitado el botín al valiente, será arrebatado el cautivo de un tirano. Ciertamente así dice el Señor, sí será quitado el botín al valiente y el cautivo del tirano. Y dice: y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. El enemigo nos tenía cautivos, pero Jesucristo nos dio libertad. El cautiverio, aleluya, más grande es el cautiverio de una persona que camina por las calles y no se siente libre, que está en un día soleado pero siente que su vida es una tiniebla, que está respirando pero parece que se muere. Ese es el cautiverio más grande. Pero apláudale al Rey de Gloria, aquel que ha sido libre. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Adórelo, adórelo. A pregonar libertad a los cautivos y a dar ¿qué? Vista a los ciegos espirituales y también a los ciegos que estaban humanamente ciegos. A poner libertad ¿a quién? A los oprimidos. Hay poder en el nombre de Jesús. Él es el libertador. Y a predicar el año agradable del Señor. Diga gloria a Dios. Le voy a preguntar, por favor, ¿de qué manera lo leyó Jesús esto? ¿Lo hizo en tono alto? ¿Lo hizo en tono bajo? ¿Lo hizo con un micrófono y un parlante? ¿Lo hizo mirando a los ojos con desafío de las personas? ¿Lo hizo enojado? ¿Lo hizo riéndose? ¿Lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Aleluya. ¿Cómo usted se imagina que él habló esto? Aleluya. ¿Cómo lo haría? Póngase a pensar. Estaba en una sinagoga. Algunos dicen que en esa sinagoga podían no entrar más de 50 u 80 o 100 personas, u otros hasta 30. No era un lugar amplio. Y él se puso en pie, abrió el rollo y empezó a leer. No empezó a predicar, no empezó a interpretar, solo empezó a ¿qué? A leer. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: hay poder en el nombre del Señor. Y enrollando el libro, terminó de leer, aleluya, se lo dio al ministro, dice el versículo 20, porque había un encargado ahí de la sinagoga. Se lo dio al ministro, escuche y mire acá, y se sentó, porque eso lo leyó de pie, y se sentó. Y ¿sabe qué? Todos, mire para acá, hermano, todos en la sinagoga estaban así. Había un silencio. Hablaban con los ojos. Todos en la sinagoga estaban así. Un silencio. Les pregunto por qué. Porque nadie había leído como aquel hombre. Sí está comprendiéndolo, ¿verdad? Creo que en usted también algo tiene que pasarle, aleluya. Todos en la sinagoga estaban así. Estaban así. Había un silencio. Y decían, ¿cómo es esto? Esta profecía se la ha leído miles de veces. Pero es que ese hombre lo leyó de una manera distinta. Algo pasó. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Hay personas
que se dedican a escribir, y hay personas que recitan los poemas que otros escriben. Y es bueno escucharlos. Pero ¿sabe qué? Hay personas que ellos escriben los poemas y ellos mismos los exponen. Y se nota eso. Esto no era un poema. Esto era la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra gloriosa, la palabra bendita, la palabra maravillosa, la palabra pura, la palabra santa, la palabra eterna, la palabra de Dios, la palabra inspirada, la palabra que mueve, la palabra que cautiva, la palabra que quebranta, la palabra que creó los cielos y la tierra, la palabra poderosa, esta palabra bendita y eterna. Adorémosle, levante sus manos. Oh, sí, quiero pedirle que usted entre allí en la presencia de Dios. Que entre en la presencia de Dios. Oh, alabanzas. Y aquí viene lo más lindo. Escuche bien. Aquí viene lo más lindo. Cuando todos lo estaban mirando, adórelo. ¿Sabe qué pasó? Cuando todos lo estaban mirando, les dijo, aquí viene lo más lindo, espero que usted también lo experimente en esta hora. Les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La alabanza. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo creo que usted se está acordando de este texto que dice: en el principio era el verbo. Adórele, querido hermano. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y aquel verbo se manifestó en carne. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra estaba hecha carne. El libro de Isaías estaba hecho carne. La profecía estaba en carne. El ungido estaba en carne. El que liberta a los oprimidos estaba en carne. El que da vista a los ciegos estaba ahí, porque es la luz del mundo. Ahí en la sinagoga de Nazaret no estaba un poeta, no estaba un profeta, no estaba un rey terrenal, no estaba un caudillo como Moisés. Ahí en la sinagoga de Nazaret estaba un libertador más grande que Moisés. Allí en la sinagoga de Nazaret estaba, aleluya, un rey más grande que David. Allí en la sinagoga estaba un profeta más grande que Isaías. Ahí estaba, aleluya, el que cuando habla las cosas se transforman. El que cuando dice la palabra los demonios huyen. El que cuando dice la palabra los enfermos se sanan. El que dice la palabra y la tierra tiembla. El que dice la palabra
palabra estaba ahí. Por eso tenían la mirada puesta en Él. Si tú lo miras al Señor Jesucristo en esta noche, también te vas a llenar de gloria. Si tú lo miras al Señor Jesucristo, te impactarás. Si tú lo miras al Señor Jesucristo, serás libre. Si tú lo miras al Señor Jesucristo, Él te limpiará. Si tú lo miras al Señor Jesucristo, Él te ayudará. Apláudalo, 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 apláudalo. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido esta escritura. Quiero preguntarles a ustedes y adórenle, ¿para cuánto la escritura se le cumplió en su corazón también? Alabanza. Oh, santo, 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 santo. Tantas profecías habían en Isaías, en Jeremías, en Ageo, en Nahón, en Miqueas, y todas se cumplieron en Él. ¿Cuántos en esta noche quisieran que esa palabra viva se cumpla en usted? Por eso en esta hora tengo la fe de Jesucristo, que Él va a libertar a un oprimido en este mismo momento, que Él va a sanar un corazón quebrantado en este mismo momento, que Él va a dar la vista a un ciego en este mismo momento, que Él va a derramar el Espíritu Santo en este mismo momento, que Él te va a llenar de la gloria en este mismo momento. Por eso reprendo todo espíritu que perturba tu mente y tu corazón, que no te deja estar libre, que no te permite adorarlo, que no te permite sentir el Espíritu Santo, que no te permite que hables en nuevas lenguas como señal, que no te permite que te quebrantes. Hay cosas que te están perturbando, hay cosas que te trabajan la mente y el corazón, pero aquí está la palabra de Dios manifestada en carne. Aquí está Jesucristo. Si tú lo adoras, vas a sentir la gloria de Él. Si tú lo aplaudes, vas a sentir ese fuego metido en tus huesos. El Señor es tan real, el Señor es tan lindo, el Señor es tan maravilloso, el Señor es tan poderoso, el Señor es tan glorioso que nadie lo puede detener. Póngase de pie y venga a adorarlo, el que le necesite, el que necesite hacerlo. Venga a los pies de Cristo en esta noche. Venga a los pies de Cristo en esta noche a adorarle en espíritu y en verdad. Les invito, hermanos, que vengan a adorarle al Señor. La iglesia puede caer rendida a los pies del Señor y adorarle con todo el corazón. No espere estar enfermo para pedir que el Señor lo sane. No espere tener un problema para caer postrado a los pies de Cristo. En esta noche el Señor quiere obrar de una manera grande en la vida de alguien. Jesús lo está invitando. Jesús lo está invitando en esta hora. Jesús lo está invitando. Jesús lo está invitando. Oh, en su nombre hay poder y hay victoria. En su nombre hay poder y hay victoria. En su nombre hay poder y hay victoria.